Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy te vamos a contar en dónde podés encontrar los préstamos más convenientes para financiar la compra de un automóvil. También vamos a repasar las mejores alternativas de inversión disponibles en el mercado local, y en el último bloque vamos a conversar con el economista Gabriel Rubinstein para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus inquietudes. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala. También está con nosotros Cristian Buteler en esta ocasión con algunas recomendaciones para todas aquellas personas que están analizando qué hacer con su dinero. Y también nos acompaña nuevamente Maite Peñoniori con toda la información de seguros. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, Bien, ¿vos? ¿cómo estás, Bueno, Ale? gracias por estar aquí una Gracias a vez vos, más. por favor. Bueno, rápidamente, como siempre, vamos a arrancar con todos los temas que tenemos para hoy y una semana en la que llegó la misión del Fondo Monetario Internacional para revisar la economía argentina. Santi, se trata de la primera visita en 10 años tras la feroz resistencia que le había planteado al organismo el gobierno anterior. Un cimbronazo realmente, sobre todo para aquellos que fueron muy críticos del Fondo Monetario en los últimos años. Seguramente vamos a ampliar este tema en el último bloque con el economista Gabriel Rubinstein, pero hay que decir que claramente este Fondo Monetario no es el mismo del que venía en los 90, no tiene el mismo poder ni la misma reputación a nivel global después de la crisis que no supo anticipar en el año 2008-2009 y después de un salvataje y de políticas de salvataje a Europa que tampoco realmente dieron resultados y que están generando años de recesión y de desempleo en muchas de las economías europeas, justamente con estas recetas del Fondo Monetario basadas en la austeridad, básicamente. Así que la visita es muy formal, tiene que ver con el cumplimiento del artículo 4. Todos los países, hasta desde Ecuador, todos los países, sin importar su régimen político, la ideología de su gobierno, cumplen con este artículo 4, se muestran sus números al Fondo Monetario para que haga un informe que suele ser bastante lavado y consensuado muchas veces con las autoridades, ¿no? Esto es así siempre y cuando no se le pida un préstamo al FMI, que no es el caso de la Argentina. Si la Argentina tuviera que pedir un préstamo, entonces comienzan todo este tipo de condiciones, de pedidos, de tratar de digitar de alguna manera la economía local, que por supuesto no va a ser el caso en esta visita que está esta semana en Argentina. Definitivamente me parece incuestionable, ¿no?, restablecer relaciones con este organismo como hacen, ¿no?, todos los países del mundo. Lo que sí esperemos no tener en el futuro que necesitar la ayuda del fondo, ¿no?, que obviamente eso sí expondría a la Argentina, además de que obviamente no sería una buena señal sobre la salud de la economía argentina, pero bueno, también implicaría que la Argentina se tenga que sujetar a esa condicionalidad que muchos sectores en la población argentina tanto rechazan, ¿no? Sí, pero yo creo, Ale, también que ha cambiado un poco la visión de la Argentina con el fondo y del fondo con la Argentina. Si uno recuerda los nombres de esa época, eran Teresa Terminacián, Anup Sin, eran en especies de zares que venían a la Argentina y que todo dependía de su pulgar, su visto bueno, su visto malo. Hoy incluso este italiano que vino a la Argentina comandando la misión tiene otra postura corporal, es realmente diferente, ¿no? Otros aires, realmente, que los funcionarios que venían en aquella época, como te decía, tratar de digitar un poco lo que iba a pasar con la economía nacional. Los malos recuerdos además tienen que ver con la situación, ¿no?, en la que se encontraba la economía argentina en esas últimas visitas del fondo allá por el año 2000, el año 2001, ¿no?, cuando la Argentina estaba en el borde del colapso, ¿no? Sí, que la Argentina necesitaba justamente refinanciar sus préstamos con el Fondo Monetario. Hoy el Fondo Monetario actúa solamente en casos de emergencia y los fondos provienen o del mercado o de otros organismos multilaterales. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a abrir, como hacemos todos los viernes, esta sección dedicada a vos, a colaborar con vos en la administración, ¿no?, de tus inversiones, brindándote alguna recomendación justamente para que coloques tu dinero. ¿Qué trajiste hoy, Cristian, para todos aquellos que nos están viendo? Mira, lo primero que me gustaría aclarar es que el mercado está en unos momentos altos y caros.
motivo por el cual hay que tener mucho cuidado con entrar ahora al mercado y en qué se entra. Si uno ya está dentro del mercado, yo lo que haría, si yo estoy con una inversión en la cual voy ganando dinero, ajustaría un poquito los stops para que en cualquier baja que pueda llegar a ver me salga y no perder dinero. ¿Por qué? Porque más allá que está caro, el mercado sigue dando un poquito más, si bien está lateralizando, sigue dando un poquito más de ganancia y eso duele estar afuera cuando el mercado da números. Y si tenés una tasa del 25% con un dólar, que bueno, veremos ahora qué pasa, pero con un dólar que en los últimos meses estuvo casi quieto y uno a veces, si se pierde eso, después lo lamenta, ¿no? Por supuesto, y el Como mercado, para dar un ejemplo. claro, ¿no? y el mercado ya dio bastante en lo que va del año. Entonces, no sería descabellado esperar una baja, que se reacomoden un poco los precios y demás. Bueno, haciendo esta salvedad, vamos a la recomendación específica yo estaría dando para esta semana, a mí me está gustando mucho el Banco Galicia. ¿Sí? Está con unos buenos indicadores, está bien vista en el mercado y creo que va a sobresalir sobre lo que del mercado en general. Eso, digamos, es para un inversor igual más que tenga cierta propensión al riesgo, ¿no? Porque una acción para un inversor conservador... Sí, obviamente, estamos hablando de inversiones que tienen su riesgo, acá se puede ganar o perder plata, o sea, esto es muy claro. Para alguien por ahí más conservador, ¿tenés algo así a mano como para yo arrojarme? lo que estoy diciendo para aprovechar siempre que se pueda son las licitaciones que hace el Tesoro, de las LETES del Tesoro en dólares. Muy bien. ¿Por qué eso? Porque uno suscribe a valor mucho mejor que de mercado, el valor del dólar, y son a 3 o 6 meses o 9 meses, pueden ser, hay que ver cuando salen como... Uno suscribe al dólar mayorista, ¿no? Claro. O cercano al dólar mayorista, no el dólar de referencia del Banco Central. Exactamente. ¿No? Si bien el dólar puede estar rondando en el mercado 15.30, 15.40, en el dólar mayorista... Son 20 a 25 centavos de diferencia. Exactamente, unos 15.15 y bueno, más allá de la tasa que uno gana, logra invertir en dólares a un precio mejor. Y cuando vence, que son a corto plazo encima, cuando vence recibe dólar billete. Por eso, entonces, recordemos que estás recomendando una letra en dólares, una letra del Tesoro en dólares. Exactamente, ¿no? Letra del Tesoro en dólares, no se confundan con las LEBAC, no tienen nada que ver, la LEBAC la maneja el Banco Central. ¿Y esto cuánto paga? A ver, como para que el público sepa. Paga muy poco, ¿sí? Paga muy poco. Paga un 3%. Bueno, un 3% en dólares. No en dólares. Si lo comparamos con un plazo fijo en dólares, no estamos hablando de poco. No, obviamente, pero cuando uno a veces hace la comparación con las letras del Banco Central que pagan 26-27%, hay mucha diferencia. Pero estamos hablando de otra inversión totalmente distinta. Y alguien nada más que espera un dólar que se mueva en los próximos meses, ¿no? Porque si obviamente no esperás que el dólar se mueva, te tenés que inclinar por una colocación en pesos, ¿no? Obviamente. Muchos inversores hoy están colocando parte de sus ahorros en estas inversiones porque es una forma, ya te digo, de dolarizar cartera y a un precio mejor que es lo que puede conseguir en el mercado. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a brindarte ahora información de préstamos. Te vamos a contar en dónde podés encontrar los préstamos más convenientes para financiar la compra de un automóvil. Así es, si estás pensando en comprar un 0 kilómetro, las entidades financieras de primera línea ofrecen préstamos específicos para eso, que pueden ser préstamos personales, prendarios, también en leasing. Vemos cuáles son entonces lo que pagamos si tomamos uno de estos préstamos para comprar un auto. Fíjense, Ciudad, 36 cuotas por 10.000 pesos, 437 pesos, Provincia, 442. Volkswagen, hay que ir a la concesionaria, 4.69 por cada 10.000. Peugeot, 4.87. Banco Credit Coop sigue en la lista con 510 pesos, siempre por cada 10.000 de crédito. 512 para Fiat y Renault, siempre para el auto estándar, el más vendido. Santander Río, 531 pesos. Banco Nación, 535 y Banco Francés, 592 pesos por cada 10.000. Si uno quiere una cuota más baja, tiene que ir a un plazo más largo. Fíjense, el plazo máximo del Banco Ciudad son 60 meses, 330 pesos en este caso, Provincia 375, Credit Coop 412, aquí comienza a subir la cuota, Fiat 420, Volkswagen 436, les decía, comienza a subir la cuota porque estamos hablando de un plazo de 48 meses, Nación 439, Peugeot 444, Santander Río 458 por cada 10.000 y cierra la lista Renault y el Banco Francés cerca de los 500 pesos. A tener en cuenta que el Banco
provincia tiene una línea, como veíamos, más económica porque es especial también para la compra de autos de fabricación nacional. Toda esta información, como siempre, la pueden encontrar en detalle en nuestra página de Facebook. Muy rápidamente nos vamos a un corte. En instantes estamos de regreso. Bueno, ya estamos aquí con Ignacio Short en este espacio que siempre dedicamos a responder a todas tus consultas. Hoy nos vamos a concentrar en preguntas vinculadas con el seguro. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo andás? Bien, bien. Gracias por invitarnos. Gracias a vos por estar aquí. Antes de conversar con Ignacio, te vamos a brindar información sobre bancos. Y mientras vemos información de los bancos en pantalla, les comento que el Banco Central ha reglamentado finalmente los instrumentos de ahorro y de crédito vinculados a la inflación. Muy bien, bueno, Ignacio, vamos a comenzar a responder las consultas que tenemos. Tenemos la pregunta de Isabel, que nos dice que en marzo falleció su marido y su empresa, según la ley, paga una indemnización por un seguro de vida que tiene contratado. Nos cuenta Isabel que a principios de julio entregó toda la documentación que le pidieron, pero aún está esperando que le abonen este seguro, ¿no? Quiere saber cuál es el plazo que tiene la empresa para hacer esto. Bueno, es importante que esta señora sepa que el seguro de vida obligatorio, así como lo dice su nombre, es una obligación contratarlo por parte del empleador para todo el personal en relación de dependencia. Todos los empleados en relación de dependencia justamente tienen contratado por parte de su empleador este seguro. La empresa está obligada a hacerlo. Efectivamente, no solamente eso, sino también el que en la gran mayoría de los casos lo obliga el convenio de cada actividad. Ese es un seguro adicional, ¿no? De acuerdo a cada actividad. Pero en la gran mayoría de los casos también es una cobertura que es obligatorio. Muy bien, para responderle a Isabel entonces, sí. A ver, ¿hay algún plazo? Bueno, la ley de seguros establece que una vez que la compañía pide la documentación, uno se la entrega, la compañía tiene 30 días para rechazarlo o volver a pedirle nueva documentación. Si en 30 días no adoptó ninguna determinación, se da por aceptado. Por lo tanto, ella puede intimar a que le paguen. Muy bien, clarísimo. Es decir, de cualquier manera tiene la vía judicial o bien administrativa para reclamarle y ya no le pueden pedir nada más. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Ignacio. No, por favor. Entonces, Isabel, tenés que exigirle a tu empresa que te abonen este seguro. Vamos a completar, como hacemos siempre, este bloque, brindando información sobre las compañías de seguro y siempre algún dato adicional para que tengas presente. Y mientras vemos los indicadores de Nación, te informamos, más de 1.300 casos de piratas del asfalto en un año. Estos son números oficiales, números que alarman. 1.300 casos, el 60% ocurrió en provincia de Buenos Aires, 23% de este delito en Capital Federal y el 17% dividido en el interior. El horario en el que suceden la mayor parte de estos delitos, durante la mañana. Muy bien, nos vamos a un nuevo corte. En instantes estamos nuevamente con vos. Ya estamos aquí con la presencia del economista Gabriel Rubinstein para analizar la situación y las perspectivas de la economía. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo andás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, una semana en la que, como decíamos en el primer bloque, llegó la misión del Fondo Monetario Internacional para revisar las cuentas de nuestro país. Se trata de la primera visita del organismo en 10 años, tras la férrea no resistencia que mostró el gobierno anterior frente a esta posibilidad. Gabriel, ¿cuál es tu opinión sobre la llegada justamente del organismo después de tanto tiempo? Digamos que es un paso de normalización, no es gran cosa, digamos, éramos uno de los pocos países que se negaban a pagar la cuota del club, ¿viste? De pronto dicen, che, vamos a pagar la cuota, bueno, paguemos la cuota. Es como algo... Tiene trascendencia solo en función de que Argentina no hacía ni lo que hacían países como Bolivia, Ecuador y tantos otros
mucho más a la izquierda que el gobierno de Cristina, o sea que era, en el fondo era un papelón. Y era un papelón en parte porque no se podían ni mostrar las estadísticas. O sea, Argentina había caído muy bajo en el gobierno de Cristina en cosas que dan vergüenza. O sea, en el mundo vos te pones a decir que no, sí, bueno, falseamos las estadísticas, pero esto, lo otro, te dicen, pero ustedes son cualquier cosa. Entonces, salimos de ese papelón y estamos en algo más normal, civilizado. Pero bueno, la justificación, ¿no?, del gobierno anterior es que la revisión de las cuentas por parte del fondo era una concesión a la soberanía, ¿no?, de la soberanía argentina. Y bueno, una gran estupidez. O sea, no tiene ni collete a analizar. Imagínate que están todos los países del mundo, son parte del Fondo Monetario, todos los países lo cumplen desde ya, de China. Habría que contar 2 o 3 países que por algunas circunstancias no lo cumplen, de 200 países, o sea que no tiene sentido directamente discutir el tema. Ahora seguramente el fondo hará su informe, a veces los informes son críticos, a veces no, hay discusiones muy interesantes en el artículo 4, cuando uno ve el artículo 4 de distintos países, hay un ping-pong entre los países, lo que piensa el gobierno. Y no es un tema vinculante, en este caso ningún crédito, es un tema... Que a veces es un punto muy importante, no es que la Argentina le está pidiendo asistencia al Fondo Monetario, ¿no? O sea, no es que se va a tener que sujetar a la condicionalidad que el fondo le plantee. No, hoy no hay nada de eso, en un futuro se verá, pero de todas maneras no hay nada de condicionalidad, es simplemente cumplimentar algo que Argentina no venía cumpliendo, es muy elemental. Y en parte no lo cumplía porque no podía resistir la más mínima discusión sobre indicadores que eran absolutamente falsos. Entonces hoy ya esas cosas se han superado. Ahora, hubo declaraciones de economistas esta semana diciendo que este fondo es muy diferente al fondo que venía, por ejemplo, en los 90, ¿no?, donde había algún intento quizás de digitar un poco la economía argentina, o por lo menos de guiar, decir lo que está bien, lo que está mal. También es cierto que el Fondo Monetario ha caído en desgracia, ¿no?, su reputación después de la crisis del 2008 y lo que ha ocurrido en algunos países como Grecia, España o Portugal. ¿Coincidís con esta visión de que el Fondo Monetario actual es muy diferente al anterior? Bueno, no sé si tan diferente. Digamos, una cosa siempre es diferente pedir plata que no pedirla. Si vienen a hacerte a vos y, che, queremos ver cómo estás, ok. Ahora, si vos decís, quiero que me prestes plata, bueno, a ver, quiero... Era el caso de la década del 90, ¿no?, en el claro, que había una querés... necesidad, ¿no?, muy importante de dinero, en particular en los últimos años, justamente de esa década. Claro, ¿no? siempre el fondo, como cualquier, llamémosle, prestamista, va a poner un poco más de foco en muchas cosas cuando te va a prestar plata. Ahora, de todas maneras, sí, el fondo ha cambiado ha habido cambios, ayornamientos. De hecho, hoy el fondo le pide a Europa, por ejemplo, que aumente el gasto público, cosa que en otra época hubiera sido difícil de pensar. Pero el staff del fondo, yo diría que igual mantiene un perfil profesional muy estable, y lo que a veces cambian son ciertas políticas, ciertas directivas y ciertas adaptaciones a realidades diferentes. Esta es una época donde ya los países en general no le deben al fondo, ningún país, o muy pocos. Entonces, el fondo pasó de estar sumamente sobreexpuesto en créditos a no tener a quién prestarle. Salvo después vino el rescate europeo, pero quiero decir que es un fondo diferente. Pero no le daría mucha... La trascendencia de esto es simplemente que Argentina da un paso más hacia la normalización. Ahora, si la Argentina va a permitir que el fondo haga las revisiones, etcétera, va a normalizar la relación con el fondo, ¿no convendría también pedirle plata prestada? Digo, porque hoy en día las provincias se están endeudando al 8%, incluso al 9% en algunos casos. ¿El fondo cuánto presta? Bueno, ¿2, 3%? ¿No es mucho más barato endeudarse con el fondo que en el mercado? Con las provincias es otro problema porque hay una discusión más de fondo de que las provincias no se endeuden para pagar salarios, sino que se endeuden en forma muy cautelosa para obras de infraestructura que lo ameriten, que sean sujetas a mucha evaluación. Así que yo te diría, ahí estamos en un punto más complejo.
Ahora, el Fondo Monetario tiene distintas líneas de crédito para distintos usos, distintas líneas para cuestiones contingentes, para si una situación de crisis de balanza de pagos, o sea, por ejemplo, si hubiera una fuga de capitales muy intensa y entonces podés recurrir al fondo para moderar una devaluación que no sea tan fuerte. En fin, hay distintos tipos de crédito del fondo y después hay un montón de créditos de un montón de organismos, desde el BID, el Banco Mundial, la CAF, etcétera, que van a tomar en cuenta el hecho que Argentina esté más normal y donde ahí sí hay más préstamos para proyectos específicos. Los del fondo no son para proyectos, son fondos para crisis de balanza de pagos o para situaciones de liquidez o cuestiones más macroeconómicas. El fondo no te va a prestar para el plan Belgrano, pero sí es un aval, si ven que las cosas están más o menos en orden, como para decir que Argentina puede acceder a fondeo más barato de muchos organismos bilaterales y multilaterales para proyectos concretos, de subterráneos hasta cloacas, represas o lo que fuera, donde puede haber un mix de fondeo privado, de bancos privados, de países, de organismos internacionales. Te cambio de tema, justamente esta semana también el Banco Central continuó bajando la tasa de interés, la tasa de referencia, que ya se ubica por debajo del 27%. ¿Estás conforme con el ritmo al que el Banco Central viene reduciendo el costo del crédito, el costo del financiamiento? Bueno, yo diría bastante más conforme que antes, creo que estamos bien en esa dirección. Personalmente la bajaría un poco más. ¿Crees que debería ser más rápida la baja? La bajaría un poco más, creo que se toma, pero digamos un poco de precaución. También hay que entender que el Banco Central está construyendo su propia imagen, que tiene que ver, en parte puede ser como el malo de la película, pero el duro, el que realmente no va a ceder en sus intenciones de bajar la inflación y ser el líder, la institución líder en esa tarea. Y entonces no quieren, digamos, tener que bajar y después subir esas desprolijidades que en su momento hubo, ¿no? 38, 30, 30, 38, 38, 30, todo eso fue un poco desprolijo. Y ahora estamos en una situación de baja continua, una baja bastante significativa. Podría ser un poco más. ¿Crees que esta baja va a continuar en las próximas semanas? Sí, seguramente en algún momento va a moderarse un poco y va a tener, porque es probable que los precios también reboten un poco. Ahora estamos en un valle de la inflación por el tema tarifario, pero y por otros temas estacionales, pero con el correr de los meses, con las nuevas paritarias en curso y con las nuevas demandas salariales de las paritarias semestrales, es probable que haya un cierto rebote de la inflación y entonces el Banco Central seguramente va a estar cauto en algún momento, supongo que llegará hasta 25% hacia fines de año y por ahí después puede ser un poquito más cauto. Muy bien, perfecto. Bueno, Gabriel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos con el análisis del economista Gabriel Rubinstein sobre la situación y las perspectivas de la economía. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.